Shalom, shalom y bendiciones. Aquí te habla tu pastora Xiomara Díaz con la parashá de esta semana que se encuentra en Génesis capítulo 37 y vamos a estar leyendo adelante el 39, el 40 hasta que terminemos Génesis, ¿verdad? Casi terminando Génesis porque se trata de la historia de José. ¿Y quién no conoce esta famosa historia? Y esta parashá tiene como título Vayeshe. Espero que lo esté mencionando bien. Vayeshe. ¿Qué significa Vayeshe? Él continuó viviendo. Y aunque son unos capítulos bastante largos, porque sabemos que la historia de José está completamente hasta el capítulo, ¿verdad? Más adelante, 48 más o menos, que se encuentra la historia, ¿verdad? Termina más o menos la historia de José, porque después vemos la bendición de Jacob sobre sus hijos. Pero esta historia está tremenda porque lleva el título a la cual la parashá está titulada. Él continuó viviendo. Y quiero dar rápidamente que usted me vea así pasando hacia el lado. Quiero que usted entienda que estos capítulos habla, ¿verdad?, de cuando José fue vendido, de cuando José fue, está en Egipto, en la casa de Potifar, ¿verdad? En pocas palabras, como tentado por la esposa de Potifar. Sabemos que está en la cárcel, la interpretación de los sueños, cuando vienen sus hermanos. Y ¿verdad? Esa historia, por eso es que quiero darle de todos estos capítulos. Pero quiero leer algo muy importante de José, porque José viene siendo como el primogénito, aunque fue el último, pero viene siendo después de las bendiciones el primogénito de todos los hijos de Jacob. Y dice el versículo 2, estas son las generaciones de Jacob. Cuando José tenía 17 años de edad, él solía pastorear el rebaño de sus padres con sus hermanos, aún a pesar de que todavía era muy muchacho. Una vez que él estaba con los hijos de Bilhá y los hijos de Silpa, las esposas de sus padres, él trajo un mal reporte de ellos a su padre. Ahora bien, Israel amaba a José más que a todos sus hijos porque él era el hijo de su vejez. Y él le hizo una túnica de muchos colores. Y cuando sus hermanos vieron que su padre lo amaba a él más que a todos sus hermanos, ellos comenzaron a odiarlo. Y llegó el punto en donde ellos no podían ni hablar con él en una forma civilizada. Después sabemos que José tuvo un sueño en la cual contó a sus hermanos, y mientras estos lo escuchaban, ¿verdad? Sus hermanos protestaron como que sí, seguramente será nuestro rey, harás un buen trabajo ordenándonos a todos nosotros. Y ellos lo dieron aún más por sus sueños. Sabemos que después lo meten a una cinterna. En esta cinterna tratan de matarlo, pero uno de sus hermanos lo salva. Entonces, que fue el hermano Rubén, que oyó, ¿verdad?, que querían matarlo, y él los salvó de ser destruidos por sus hermanos, y dijo, no debemos tomar su vida, no derramemos sangre, añadió Rubén, echándole en una cisterna aquí en el desierto. Pero no pongan ustedes mismos sus manos sobre él. Él tenía intenciones de rescatarlo más tarde de ellos y devolverlo a sus padres. Pero sucedió pues que José llegó a donde sus hermanos y ellos arrebataron la túnica de muchos colores que tenía puesta. Lo agarraron, lo echaron a la cisterna estaba vacía sin ninguna agua en ella, ¿verdad? Aquí pues Judá dijo a sus hermanos, ¿de qué nos aprovecha si matamos a nuestro hermano y cubrimos su sangre? Vengan, vendémoslos a los Yimaesli,
en vez de matarlo con nuestras propias manos. Después de todo, él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos los prestaron atención a él, así que los vendieron a los mercaderes. Y aquí es que se traslada como esclavo a lo que es Egipto. En Egipto, sabe que es entregado a Potifar. La esposa trata de seducirlo, a él correr de las manos de esta mujer que lo sedujo. Se difama, se hace una difamación sobre él. Entonces entra a la cárcel, en la cárcel comienza a interpretar sueños, salen las personas que él dijo que iban a salir, mueren las personas que él dice que va a morir, y después de los años es que vuelven a recordar de José. Habían quedado, como que la historia dice en pocas palabras, como que José quedó en el olvido, pero sucede algo muy, pero muy poderoso en un sueño que tiene el faraón. Y entonces se acuerdan de José, preparan a José para presentarte delante de Faraón. Delante de Faraón trae esta convicción, esta seguridad a Faraón, en la cual después entonces lo pone, ¿verdad?, segundo en mando, le entrega anillo, le entrega y le ponen a trabajar para que estén preparados para todos esos eventos que habían de acontecer. Cuando viene el acontecimiento de esta secadez, sabemos que entonces los israelitas comienzan a llegarse a Egipto porque escuchan de las noticias de que hay alimento, y entonces empiezan a saciar sus necesidades. Y podemos abarcar tanto de la historia de José en esta parashá, y no voy a centrarme en una específica, porque es que el tema lo dice todo. Él continuó viviendo, y yo quiero que tú entiendas que no importa lo que acontezca en tu vida, que no importa por los sucesos que acontezcan en tu vida, que no importa por lo más difícil que haya trascendido en tu vida, que no importa las caídas que hayan pasado en tu vida, que no importan los rechazos, las traiciones, las heridas, los abusos, los complejos, las burlas que hayan llegado a tu vida, todas tienen un porqué. Todas tienen un para qué. Y digo por qué, porque es que es la palabra más famosa, especialmente de la cultura hispana, de preguntar por qué, cuando realmente deberíamos decir para qué. Porque no debemos de estar viviendo una vida quejándonos, y eso es algo que quiero enfatizar en la vida de José, que a pesar de las transiciones tan difíciles que pasó José, de los dolores tan difíciles que pasó José, no vemos en ninguna parte José quejándose en contra del Eterno, José cuestionando en contra del Eterno, en contra del diseño y su asignación de alma, diciendo: tuve estos sueños, vi cómo se inclinaban a mí y cómo es que me encuentro como esclavo, después cómo me encuentro como prisionero, cómo es que me encuentro rechazado, cómo es que me encuentro herido, cómo es que me encuentro con difamación, cómo es que me encuentro con todo lo que me encuentro. No, José no abrió su boca, porque lo que me encanta del Eterno es que el Eterno nunca te va a mostrar el proceso. Lo que el Eterno te va a mostrar en los códigos de tu alma es tu asignación aquí en la tierra. Y José sabía que tenía una asignación mayor. José sabía que él iba a comandar en un momento dado, así que él estaba confiado eternamente, estaba confiado completamente, estaba confiado seguramente que ese sueño iba a ser cumplido, porque los códigos entregados no son entregados al azar, no son olvidados, son cumplidos en el tiempo perfecto y en el momento que debe de cumplirse. Y entonces, hablando sobre la traición de los hermanos de José, que esto es uno de los incidentes más amargos y dolorosos que cuesta tanto comprender, y cuánto nos ha costado comprender muchas veces que hemos sido traicionados por personas que amabas de corazón, que confiabas de corazón. Así que, ¿cómo pudieron los hermanos ser tan insensibles? ¿Cómo pudieron ser tan crueles? Y al examinar de cerca esta sesión de la Torá podemos entenderlo un poco. Y yo quiero que
que tú entiendas esto porque es una de las preguntas que nos hacemos, como decía, ¿y cómo fue capaz tal persona hacerme esto? Después que yo hice lo que hice, ¿por qué me sucede esto? Y entonces cuando miramos desde otra perspectiva, cuando miramos de cerca, desde otro lente, del lente turista, de ese tercer ojo, que es ese ojo espiritual, el que tiene el código del alma, este ser viviente que no es que mora en un cuerpo, sino que el cuerpo mora en él para poder ser manifestado aquí en este planeta Tierra, podamos tener claro. La Torá declara: lo vieron a él, a José, desde lejos, y antes de que se acercara a ellos, conspiraron en su contra para matarlo. Las expresiones desde lejos y antes de que se acercara parece redundante. Quizás hubiese sido suficiente decir conspiraron en su contra. ¿Por qué acentuar que aún no se había acercado? El odio solo puede revelarse en los corazones cuando no hay comunicación. Los hermanos lo vieron desde lejos porque no le permitieron que se acercara. Es más fácil condenar, tener resentimiento y odiar a distancia. Y este distanciamiento fue la tragedia que llevó a que los hermanos traicionaran a José. ¿Y por qué quiero hacer énfasis en esto? Porque lo aclara muy, pero muy, como dije, muy, pero muy importante todo lo que se menciona en la Torá, porque cuando estos pequeños detalles lo pasamos por alto, perdemos completamente el enfoque o la esencia de lo que quiere hablar. Está hablando de una distancia de relación. Y no te estoy hablando de distancia de relación en que no eran hermanos, que no estaban juntos, pues eran hermanos, vivían en un mismo lugar. Eso sí, estaban de cerca. Yo estoy hablando de una conexión del alma, una conexión de tú a tú, porque yo puedo estar con alguien, pero no significa que yo esté conectada con esa persona, y eso es algo que nosotros tenemos que identificar en nuestras relaciones de amistad, en nuestras relaciones familiares, que está bien que tengamos una cercanía y está bien también no tener una conexión espiritual, una conexión del alma, una conexión de comunicación. Y esto era lo que pasaba con José. Y al no tener esta conexión, mira cuán importantes son las conexiones, mira cuán importante es que se traslasen las almas. Y quiero hacer un paréntesis porque podemos ver en la vida de David con Jonatán. Jonatán y David dice que se entrelazaron entre ellos, y a pesar de las indiferencias y a pesar de las circunstancias, eso no afectó la amistad. Quiero que entiendas para que podamos entrar en materia lo que te quiero revelar hoy. Nosotros podemos comunicarnos, nosotros podemos compartir, pero no significa que estamos entrelazados. Porque cuando yo estoy entrelazada, yo sé cuál es tu visión, yo sé cuál es tu asignación y no me entrepongo entre ellas sin importar las circunstancias. Más estos hermanos, al no tener esa transición entre ellos, esa unión entre ellos, no podían entender lo que José hablaba. Porque recuerde que los códigos que están puestos en tu alma es para ti, y solamente aquella alma que se unifica de verdad en espíritu pueda entender y respetar tu asignación sin interponerse, sin envidiarte, sin odiarte, sin desearte mal, sin ponerte el pie. Y no estamos diciendo que ellos son malos, no. Yo te estoy diciendo que puedas identificar y puedas entender cómo el odio y la envidia prevalece en las personas. El distanciamiento espiritual provoca estas circunstancias que son necesarias en nuestra vida para crecer y madurar, porque esto provocó que José
creciera, eso provocó que José madurara y esto provocó que José llegara a su destino. Recuerda que las traiciones, que las envidias, que el mal ojo que haya sufrido y, hey, hello, déjeme poner un entre comillas, no todo el mundo te envidia, no todo el mundo te odia, no todo el mundo está en competencia contigo. Eso también tiene que ver con nuestro ego, eso también tiene que ver con heridas en nuestro corazón, eso también tiene que ver con lo que nosotros cargamos dentro. Entonces, si realmente has pasado por algo similar a lo de José, pues entiendas que fue importante y necesario para que te puedas encaminar hacia tu destino y asignación. Y que no estés caminando todo el tiempo como que todo el mundo te odie, como que todo el mundo te deteste y te envidia, porque José no caminó así diciendo, oh, mis hermanos me odian, oh, mis hermanos me envidian. No, al contrario, él se acercaba a sus hermanos, él seguía hablando con sus hermanos, y esto es algo que tenemos que entender. Que no podemos andar así en la vida. ¿Por qué? Porque esto nos va a traer problema. Y es el problema del yo, del ego. Un ego que no está equilibrado. Un ego que está controlándote. Un ego que está tomando dominio sobre tu ser. ¿Ok? Así que, para evitar tal deterioro en las relaciones, la Torá nos ordena: no odiarás a tu prójimo en tu corazón. Esto nos exige solucionar nuestras indiferencias y no permitir que la enemistad y el odio fermenten en nuestro interior. Intentemos aplicar esta enseñanza a nuestra vida personal, tratando de comunicarnos de una forma amigable y civilizada con aquellos hacia quienes guardamos resentimiento. Esto también habla del perdón, ¿ok? Vamos ya mismo para allá, que no quiero adelantarme. Cuando permitimos que los celos y el odio nos dominen, literalmente podemos consumirnos y volvernos personas amargas, personas odiosas, personas repugnantes, personas difíciles, que no solo destruyen a los demás, sino que también se destruyen a ellos mismos. Y debemos hacer esto no solo por el bien de los demás, sino por nuestro propio bien. Si deseamos eliminar las rivalidades y las controversias dentro de nuestra familia, por más sutiles que sean, debemos aprender a comunicarnos con respeto, a juzgar a cada persona favorablemente, a darle beneficio de la duda. Después de todo, ¿no es eso lo que deseamos que los demás hagan con nosotros? Enfócate en sus buenas cualidades, en lugar de concentrarte en tus defectos, y descubrirás que la vida es mucho más placentera y las relaciones más gratificantes. Y quiero hacer aquí un paréntesis muy poderoso. Les dije que esto es un resumen de esta completa historia de José. Habla también del perdón, de sacar el resentimiento. Y vemos más adelante en los capítulos 48, 49 por ahí, al final de Génesis, cómo vemos que aún José, pudiendo irse en contra de ellos, irse a destruirlos a ellos. Y aunque parezca, y usted dirá, pero él en pocas palabras le puso algo en sus mochilas o en sus bultos o en sus cargos, en su cargamento, y lo metió preso, había un propósito. Él no se iba a dar a conocer tan fácilmente. Recuerde que sus hermanos no lo conocían, no lo reconocieron. Y él quería saber cómo estaba su papá, si su papá todavía estaba en vida. Él usó estrategia que, aunque parezca para nosotros algo cruel y criminal, fue permitido por el Eterno para él poder alcanzar lo que necesitaba alcanzar y saber. No te estoy dando el permiso de usar estrategias erróneas o de mala inclinación para alcanzar lo tuyo. Estoy diciendo que no debemos de juzgar en la manera que actuó José, porque José actuó dentro de sus capacidades, realmente sin perjudicarlos,
porque lo manejó todo en él. Es como que algo que él trabajó en secreto. Él no lo llevó a público, él no lo llevó a los federales, él no lo llevó a la policía de ese momento para que me pueda entender. Él lo hizo acá, entre él, para poder traer lo que él quería. Y él quería saber de su papá y sustentar a su familia. Él no guardó resentimiento, él perdonó. Él pudo dar el bien, no solamente para ellos, sino para él mismo, porque entendió que esa era su asignación. Entendió que él tuvo que pasar todo lo que pasó, no por culpa de sus hermanos. Sus hermanos no le hicieron el mal. Sus hermanos, al contrario, lo llevaron al camino del propósito de aquel sueño que él tuvo una vez. Y ahora se pudo ver parado y ellos inclinados hacia él, no como arrogancia, no como soberbia, sino como aquel que estaba en un mando y que iba a estar para bendecir a esa nación. Yo quiero que entiendas que las decisiones de hoy o los dolores de hoy o las situaciones que pasen hoy, por más dolorosas, por más difíciles que parezcan, te pueden salvar mañana, te pueden bendecir mañana y te pueden alcanzar mañana, ¿ok? Así que no veamos el hoy como algo malo, sino como algo que va a bendecir mi vida mañana en un futuro. Si deseamos superar nuestro yo, nuestro ego y las rivalidades y las contrariedades, debemos de actuar de manera cautelosa en nuestro juicio. Si queremos vivir una vida placentera, tenemos que evitar el estar juzgándolo todo, el estar criticándolo todo, el estar obsesionado con que todo es malo y por qué todo me va mal y por qué este mundo yo vivo aquí, y es que lo que me ha pasado ha sido lo peor, es que tú no sabes lo que yo he vivido, es que tú no sabes lo que yo estoy pasando, es que tú no entiendes lo que yo siento. Sí, José te puede entender, yo te puedo entender, pero también ambos hemos entendido que todo ha obrado para bien y que todo tiene un para qué y que te has convertido en lo que eres hoy y te va a llevar a un mejor futuro cuando comienzas a ver la vida como la comenzó a ver José, no con resentimiento, no con odio, no con prejuicio, no con juicio, no con condenación, no con coraje, no con ira, sino sabiendo que todo me va a llevar a mi asignación, a mi destino. Entonces, más adelante vemos que Jacob, y se asentó Jacob, Israel. Él deseó de reposo, pero la vida no concede reposo fácil. José recibe una túnica multicolor. No es solo un símbolo de favoritismo, es el recordatorio de que la identidad nunca es uniforme. Cada color es una manera de vivir, cada hilo es una historia que se entrelaza en el tejido común. Los sueños de José incomodan. Los hermanos no soportan escuchar visiones que los descolocan, pero los sueños son la voz del futuro. Lo que hoy parece arrogancia, para mañana puede ser salvación. El pozo, el lugar oscuro, espacio de silencio, de abandono, de ruptura. Y sin embargo, allí comienza la transformación. El lugar oscuro no es el final, es inicio. Quiero que sepas que los lugares oscuros, todos son el inicio de algo. Un bebé tiene que estar en el vientre oscura. Es el inicio de una vida. Recuerda que tus oscuridades, tus momentos más oscuros son el inicio de algo mucho mayor. Viste que cuando cambiamos nuestra perspectiva de la vida, todo obra de manera placentera, de manera saludable, de manera feliz y gloriosa. Cuando yo entiendo que en mis peores momentos es que se está gestando algo y algo pronto ha de dar luz y ha de manifestarse, yo comienzo a ver
esa oscuridad, ese momento difícil como la oportunidad de algo grande y maravilloso. De ahí nacen los mejores empresarios, los mejores sueños, las mejores carreras, los mejores momentos nacen de ahí y lo podemos ver en diferentes partes de la Torá. Podemos ver que en los momentos más difíciles de David salieron los salmos más poderosos del mundo. Vemos que en los momentos más difíciles de Jacob fue la transformación y el cambio de su identidad. Y que tu identidad va a pasar por diferentes colores, que tu identidad va a pasar por diferentes temporadas, que tu identidad va a pasar por diferentes momentos, pero todos te van a llevar al completo, a la unificación de uno en el eterno, de tu asignación y de tu llamado aquí en la tierra. Yahshua, como se llama esta parasha, nos enseña que la vida nos es asentarse en comodidad, sino aprender a evitar la tensión. Escucha, sino aprender a evitar la tensión. Entre túnicas que dividen y túnicas que unen, entre sueños que incomodan y sueños que sostienen, entre pozos que quiebran y lugares oscuros que abren camino. El mensaje para hoy: no temas la incomodidad de los sueños ni la pluralidad de las túnicas. No temas al pozo, el lugar oscuro. Allí, en lo que parece ruptura, comienza la posibilidad de redención. Tu túnica es pluralidad. Tus sueños son futuros. Tus lugares oscuros, el comienzo. Así que espero que esta parashá y esta enseñanza sea de edificación a tu vida. Cerramos esta parashá. Cerramos con esta enseñanza, con una palabra profética que recuerde que todo lo que esté pasando va a llevarte a algo más próspero, más grande y más, pero más bello de lo que tú piensas. Así que yo espero que tú recibas esta enseñanza, que tú recibas esta palabra, que lo que te encuentras pasando ahora te llevará a tu lugar de gloria. Shalom y bendiciones.